Hola a todos, mi nombre es Larilu y hace casi 10 años que trabajo para corporaciones multinacionales y hoy les voy a contar en este video lo que me hubiese gustado saber antes de empezar a trabajar en ellas. Como ya les he comentado en otros videos, yo estudié Administración de Empresas en la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, o Pontificia Universidad Católica Argentina, que no sé por qué no le ponen la P, pero sería muy chistoso que se llamara PUCA. Bueno, em, y en ese momento yo estaba viviendo con mi mamá y mi hermano y mi papá me pagaba la facultad. Y la verdad que yo quería empezar a independizarme y tener ya mi propia plata, no tener que andar pidiendo dinero a mis padres. Así que dije, bueno, me voy a buscar un trabajo. Entonces, el primer lugar donde decidí buscar fue en la bolsa de trabajo de mi universidad, que era literalmente poner tu correo electrónico en la página web de la facultad. Creo que era en el portal interno de la facultad, o sea que solamente era para estudiantes de la UCA. Y te llegaba en ese momento semanalmente un documento de Word con todos los anuncios o todas las disponibilidades de trabajo, ¿no? Todas las ofertas laborales. Y bueno, ahí fui aplicando. En ese momento, la verdad que lo que yo quería era buscar un trabajo, no importaba cuál. Yo decía, bueno, en un futuro si igual no me gusta me puedo cambiar de rubro. No es que estaba mal, pero acá viene como el primer consejo. A mí, yo no sabía bien qué quería, ¿no? Yo en ese momento no sabía que no me gustaba la contabilidad, pero bueno, era lo que más, o de lo que más oferta había. Así que, bueno, yo apliqué a todo lo que había y encontré mi primer trabajo en una pasantía en el área de Revenue Management, que suena así súper fancy dicho en inglés, pero básicamente era un puesto de data entry, que para un primer trabajo la verdad que está buenísimo y como que fue mi primer contacto con el ámbito corporativo. Lo primero que me hubiese gustado saber, como ya dije ahí un poquito, es haber tenido una idea de qué era lo que yo quería hacer en un futuro, ¿no? Que la verdad que en ese momento no tenía ni idea. Y hay muchos trabajos que se basan más que nada, cuando vos buscas un nuevo trabajo, en la experiencia. A veces no importa cuánto estudies, a veces sí importa, depende mucho de lo que te vayas a dedicar, ¿no? Em, pero saber más o menos, bueno, a mí me gustan o prefiero hacer este tipo de cosas más relacionadas con, no sé, la comunicación, ponele. Entonces, desde un principio sabes que tal vez marketing es lo que más te va a gustar, o, no sé, recursos humanos en la parte de marketing interno, o ese tipo de cosas. En mi caso, la verdad es que no lo pensé mucho, sinceramente. Yo quería un trabajo, quería empezar a ganar dinero, y me metí en el primer trabajo con el que tuve una entrevista, que de hecho quedé. mm, y nada, me metí mucho en el área contable. Eso después me dio más experiencia a futuro para conseguir trabajos mejor pagos, pero en el área contable. Ahora, lo segundo que me hubiese gustado saber, que igual esto es algo que se aplica para todo en la vida y que creo que es algo que se va desarrollando con el tiempo, con la edad, con las experiencias que uno va teniendo, es que no tengas miedo a preguntar. Me acuerdo que lo primero que me llamó la atención era que de repente me llegaban mails tipo forwardeados, como que me los reenviaban a mí y me ponían FYI. Yo decía, ¿qué es FYI? FYI. Y de repente empecé a ver un montón de acrónimos que no tenía idea que eran, no sé, como PMFYI, creo que era PTO, después había otro. No sé, hay un montón. Y si buscan en internet corporate acronyms o acrónimos de corporaciones, les van a aparecer una lista enorme y hay algunas empresas que lo usan más, algunas empresas que lo usan menos, y la verdad que yo no entendía qué eran. Y me acuerdo que los googleaba y así tan pronto como los googleaba leía lo que significaba y a los 15 segundos ya me olvidaba lo que significaban. Em, pero después hay algunas cosas que por vergüenza puede ser que no quieras preguntar o como que te dé como esa cosa por preguntar, como decimos nosotros en Argentina, como que te da cosita. Sí, que es vergüenza o que te da pena preguntar. Siempre está bueno como salir de esa zona de confort y decir, bueno, chau vergüenza,
vamos a preguntar, aunque sea una pregunta que vos creas que sea sumamente estúpida, lo más probable es que otra persona también tenga una pregunta similar a la tuya, así que no solamente estás ayudándote a vos, sino que estás ayudando a otra persona. Algo también como un apalancamiento para sacarse un poco esa vergüenza. Generalmente uno tiene como ese grupito o esa persona en el ambiente laboral con la que te llevas mejor que el resto. Entonces, como bueno, si no entendiste algo y todavía te da mucha vergüenza preguntar a tu jefe o preguntarle al team leader o preguntar a quien corresponda, el POC, que es Point of Contact, hablando de acrónimos, está bueno como consultarlo con esta persona con quien tienen la duda, y si las dos personas tienen la misma duda, pueden ir juntos a preguntarle al POC, Point of Contact, es como sería la persona a la cual hay que recurrir para un tema determinado. La tercera cosa que me hubiese gustado saber antes de empezar a trabajar, también, esto yo lo enfoco más en corporaciones, pero creo que se aplica a cualquier tipo de trabajo, es que tu trabajo no es tu vida entera. Uno tiene una vida afuera de tu horario laboral o del horario laboral en general, y a veces es muy fácil perderse en la rutina y enfocarse demasiado en lo que es el trabajo y perderse uno mismo en ese ambiente, ¿no? Yo ya les contaba en otro video que hice sobre el estancamiento que llegó un punto de mi vida que me ha pasado, de hecho, en varios trabajos, que estaba trabajando solamente y volvía a mi casa y me iba a dormir, o volvía a mi casa y me perdía en Netflix o en las redes sociales y no hacía nada, y literalmente lo único que hacía en mi vida era trabajar. Que esto hay mucha gente que se lo puede confundir con que, ok, yo quiero crecer en la empresa, quiero dar todo de mí, quiero ser el CEO de esta corporación o de esta empresa o de esta startup, trabajo horas extra, hago cosas de más, me quedo más tiempo, tomo más responsabilidades de lo que representa mi cargo, o ese tipo de cosas. Eso pasa bastante y está bien siempre y cuando uno quiera crecer en la empresa, también que te paguen las horas extras. Y esto me lleva al siguiente punto que me hubiese gustado saber antes de empezar a trabajar en corporaciones, que mi tiempo vale mucho. Me han pasado muchas veces que me han pedido quedarme horas extra. Uno se tiene que plantear, tipo, bueno, a veces es fácil como ponerle un valor a la hora y decirle, bueno, si yo me quedo tanto tiempo más, después me pagás tanto más, o no vengo tal otro día como para recuperar. Pero tener en cuenta que tu tiempo vale un montón es clave para que no te pasen por encima y digan, bueno, total Lara siempre está, o total tal X persona siempre está, X persona se va a hacer cargo de esto, o me va a hacer la gamba o me va a ayudar porque yo tengo que hacer otra cosa, entonces esta otra persona me va a cubrir porque siempre está. Y es importante poner esos límites de, loco, mi horario de trabajo es de tal a tal. Entiendo que a veces, si vos querés crecer en la empresa, a veces depende del contexto, te tenés que quedar un rato más, pero como que dejar claro los límites, como yo trabajo esto, si yo trabajo esto más, como trabajo por hora generalmente, me vas a tener que pagar esas horas de más, ¿no? O si no, voy a trabajar un poquito menos este otro día. Capaz es un poco bastante transaccional, como lo estoy diciendo, pero de esta forma también uno se hace el tiempo para uno mismo, como para desarrollarse y hacer lo que uno quiere, lo que uno disfruta, como hacer un poco algunas cosas más para que te quieras vos mismo, ¿no? Para crecer y para desarrollarse uno como persona. Me acuerdo una vez, en una de estas pasantías que hice estando en la facultad, era una pasantía de recursos humanos, y me pasaba que me estaban pidiendo un montón de veces que me quedara más tiempo. Hasta incluso la que era como mi jefa directa había renunciado, éramos 3 en el equipo y éramos como el responsable más importante del área y yo era pasante, trabajaba 4 horas por día, de lunes a viernes. Entonces de repente había como un espacio que había que llenar porque había cosas que se tenían que hacer en el área. Y si bien estoy muy contenta de lo que aprendí en ese momento, que fue un momento súper duro porque mi jefa directa se fue de la empresa, entonces yo en parte me tuve que ser responsable de un montón de cosas que ella hacía, y bueno, su jefe, o que era nuestro jefe, también se hizo responsable de un montón de cosas que ella hacía, pero tuve que poner mucho más de mi tiempo
de lo que mi puesto y lo que mi rol representaba, ¿no? Y me acuerdo que un día me enojó un montón y fue como el momento en el que dije basta, que yo había sacado un turno con una médica y era en mi horario no laboral, o sea, era literalmente después de mi horario laboral. Entonces me acuerdo que ese día justo había un evento en la empresa y yo era como medio responsable de que ese evento sucediera, y el evento se había retrasado y yo me tenía que ir, y me pidieron específicamente, por favor, Lara, quédate, y hacía yo bastante tiempo que me estaba quedando más tiempo del que correspondía, y lamentablemente perdí el turno con esa médica, que aparte era como una médica re difícil de contactar, que te daba turnos de acá a un mes o un mes y medio. Y nada, ese fue como el punto de no, loco, yo esto no lo hago más, porque en este caso era como, loco, estoy tratando de cuidar mi salud y no me dejan ir al médico, porque me tengo que quedar en el trabajo. Y ahí como que me hizo caer en la cuenta que no era mi responsabilidad. Un montón de cosas que que me hacían a mí la responsable no eran realmente mi responsabilidad, porque tampoco me estaban pagando para eso. Así que nada, eso me hizo dar cuenta que mi tiempo también vale y vale mucho. Bueno, la siguiente cosa que me hubiese gustado saber desde antes de empezar a trabajar, no solamente en corporaciones, sino en cualquier lado, es saber defenderse a uno mismo y a su trabajo. Que desde mi punto de vista, los managers, supervisores, gerentes, gente que tiene a otras personas a cargo, están ahí como para ayudar a esas personas que están debajo de uno a crecer, a controlarlos también para ver si hacen las cosas bien o mal, y también para defenderte ante una situación injusta, ¿no? Pero pasa muchas veces que eso no sucede. Entonces uno tiene que saber que lo que hace uno, o sea, cómo hace uno las cosas, si uno está seguro que hace bien las cosas, ser capaz de defenderse y defender todo lo que hace. Y algo súper importante que he aprendido yo a lo largo de los años es que es muy importante dejar registro de lo que uno hace. Algo que yo vengo haciendo ya hace varios trabajos atrás incluso, es tener un documento, o incluso varios a veces, donde hago un detalle, tipo escribo un detalle de lo que voy haciendo y pongo un link a el resultado final, ¿no? Y eso me sirve como soporte en el caso de que me digan, no, Lara, no estás haciendo esto, y al final es tipo, mira, me estás diciendo que no, pero acá tengo la prueba de que sí. Esa es una forma como de resguardar su trabajo y resguardarse a uno mismo. De hecho, hace un tiempo atrás me pasó que sufrí una situación bastante estresante en la que el jefe de todo el equipo me usó como de ejemplo de una persona que no trabaja correctamente o como que no hacía las cosas bien, ¿no? Entonces me comparó con una persona que estaba antes de mi puesto y que se fue un tiempo después de que yo entré, no a la empresa. Y yo ahí me defendí como diciendo, mira, si antes los resultados eran buenos, el contexto era distinto, porque medían cosas distintas, y además yo no sé qué tipo de relación tenía la persona que estaba antes que yo con las personas con las que se tenía que relacionar para lograr el objetivo. Yo tengo una relación honesta y basada en la confianza y basada en datos. Y bueno, me empezaron a decir como que yo no hacía ciertas actividades y les dije, eso es mentira, yo sí hago estas actividades, es más, tengo el registro acá para que lo puedan ver, se lo comunico siempre a mi jefe, y si dado el caso de que el jefe de todos no se entera de lo que yo estoy haciendo, no va en mí, porque yo estoy cumpliendo la línea jerárquica, la línea de comunicaciones jerárquicas, y cada cosa que me pasa se la reporto, o cada inconveniente que sucede en mi día a día se lo comento a mi manager directo, ¿no? Entonces eso generó como una situación con bastante tensión, porque yo la verdad que me sentí muy mal, sentí que me quisieron humillar en frente de un grupo, porque esto no fue en una reunión uno a uno, sino que fue en una reunión grupal donde todo el equipo no la estaba pasando bien, entonces como que fue un tirón de orejas para todos, pero fue como que me agarraron a mí de punto y me quisieron tirar al muere, así tipo, sola. Y fue como, no, acá nadie me pasa por encima y yo voy a demostrar que lo que hago, lo hago y bien. Porque sé que el trabajo que hago lo hacía bien, ¿no? Así que bueno, tuve como en ese momento
mucha ira, mucha bronca, porque la persona que supuestamente estaba ahí para defenderme no lo hizo. Había 2 personas que podrían haberme defendido y no lo hicieron, y me sentí como bastante sola. Pero después dije, bueno, ya está, estaba contenta de que pude defenderme en una situación que para mí era injusta, y bueno, fue un aprendizaje a futuro. Como que ahora sé o tengo todavía más claro que este tipo de situaciones hay que saber manejarlas, que no está bueno tenerlas, pero lo bueno que se puede sacar de esto es que hay que saber y estar seguro de uno mismo y del trabajo que hace cuando hace un buen trabajo y tener registro de las cosas que uno hace. Y esto que cuento me lleva al último punto, que es aprender o saber ser estratégico a la hora de relacionarse con la gente en el lugar de trabajo. Hay cosas que uno puede decir a pares y otras cosas que uno capaz es mejor guardárselas o quedárselas para uno mismo, que a veces es algo que a uno le genera mucha alegría porque es algo que le costó, que hizo mucho esfuerzo en conseguir eso que estaba buscando en el ambiente de trabajo. Capaz se lo decís a otra persona que vos pensabas que podías confiar, y al final del día esa persona después como que empieza a sentir envidia o empieza a sentir cosas no tan positivas en cuanto a uno, y pueden empezar rumores o pueden empezar a querer ponerte piedras en el camino. A veces puede pasar que te quieran boicotear tu trabajo. Así que antes de empezar a contar situaciones que a uno le ponen feliz o triste o lo que fuera, que puedan generar sentimientos controversiales en otras personas, mejor a veces quedárselo con uno, contárselo a las personas cercanas fuera del trabajo. Y en el mejor de los casos, muchas veces pasa, yo he tenido muy buenas relaciones en todos mis lugares de trabajo con distintos tipos de personas. Hay algunas personas que son realmente honestas, como en todos lados hay personas buenas y malas, honestas y deshonestas. Hay quienes les puedes contar cosas, ya sea de tu vida privada, personal o de tu vida profesional y del trabajo que comparten, que te van a saber apoyar, que se van a poner contentos con tus logros. La verdad que estoy muy contenta de haberme encontrado con mucha gente así también, que te apoyan en todos los logros, en toda mi carrera profesional. Pero lamentablemente también me he encontrado con gente que tal vez no era la gente apropiada para contarle situaciones personales o situaciones profesionales, laborales, con las que no tuve una buena experiencia al final del día, ¿no? Así que es muy importante aprender a ser estratégico y saber bien qué contar, a quién contárselo y cómo contárselo. Bueno, y como bonus track, esto la verdad que no pensaba comentarlo, pero me acordé así de repente, así que lo voy a comentar. El último tip que me hubiese gustado saber antes de empezar a trabajar en corporaciones, que esto en realidad es algo que sí lo supe antes de empezar a trabajar en corporaciones, pero no lo tenía tan en cuenta, y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que era una realidad. Esto fue algo que me dijo mi hermano cuando me veía así tan emocionada y tan contenta con mi primer trabajo por el simple hecho de estar trabajando, es que no te pongas la camiseta de tu lugar de trabajo. En ese momento como que no me había gustado lo que me había dicho, porque yo estaba re contenta y para mí mi trabajo era lo más, y que nada, la empresa era lo más y todo estaba buenísimo, no todo era de color de rosas. Cuando uno empieza a trabajar en un lugar, muchas veces pasa que lo que empezás a ver está todo buenísimo y te encanta, que es todo nuevo. Y a medida que vas trabajando, que va pasando el tiempo, te das cuenta que capaz no está tan bueno, que ves un montón de cosas que no te parecen que sean correctas, que los procesos no están bien definidos, o no están buenos, o no están claros, o no son eficientes, y los querés arreglar o querés solucionar algunas cuestiones, y de repente te encontrás con un montón de trabas y no puedes solucionar. Entonces creo que al final del día, si no es una empresa que sea tuya, para la cual que vos construiste o que vos ayudaste a construir, o que no tenga un valor para vos, lo mejor es que consideres tu trabajo o tu lugar de trabajo como un trabajo en sí, y ya, y que no te pongas la camiseta de ese lugar como si fuese propio, porque al final del día, si vos te pones la camiseta del trabajo, puede ser que dejes de valorar tu tiempo personal fuera del trabajo, que pierdas un poco la noción de la importancia que tiene
el hecho de ponerle límites a tus relaciones laborales, de que no se pasen de ciertos horarios, de que no se pasen de ciertos, bueno, vuelvo a decir límites en cuanto a relaciones, si vos no te sentís cómodo como profundizando en ciertas relaciones personales dentro del ámbito laboral. Y me parece que eso fue algo que me dijo Nico en su momento, que fue como que yo no le di importancia, pero que al día de hoy sí le doy importancia, y la única camiseta que me pongo hoy en día es la mía, la de mi familia y de la gente que yo considero mi familia, que bueno, son mis amigos también, que esa es la camiseta más importante, la de uno mismo. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video, donde les comenté más o menos cómo fueron mis principios en mi carrera profesional, en el ámbito corporativo o en el ámbito de empresas multinacionales. Y si bien algunas experiencias fueron mejores que otras, lo bueno es que pude aprender no solamente del contexto de trabajo en general, del lugar del trabajo de la empresa, sino también que pude aprender un montón de cosas de mí y valorar mi trabajo y valorarme como profesional. Les voy a pedir por favor en los comentarios que me dejen qué les hubiese gustado saber a ustedes antes de empezar su carrera profesional o antes de empezar a trabajar. Y les voy a pedir también que por favor se suscriban, le pongan me gusta a este video y que activen la campanita, así les llega una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo. ¡Chao!